Le quiero preguntar porque José María Aznar, vamos a ver lo que ha dicho José María Aznar, incluso como jurista, porque, oye, cuidado también al derecho internacional por lo que pasó en Irak, ¿eh? Vamos a ver lo que ha dicho José María Aznar, porque con una sonrisa en la boca dice que no se cometieron errores cuando se dijo que había armas de destrucción masiva en Irak, no las había, se produjo una invasión, hubo casi 500.000 muertos, y José María Aznar no reconoce errores ni en esto ni en las mentiras del 11M. Ha dicho esto, José María Aznar. Y creo que no me equivoqué. Y al final hay dos tipos de países o dos tipos de dirigentes políticos, ¿no? Los que dan la vuelta alrededor de la mesa y ven cómo los demás deciden, o los que están sentados en la mesa decidiendo. La consecuencia de todo aquello es que España estuvo sentada en la mesa donde se tomaban las decisiones. Y creo que no me equivoqué. Y se ríe. ¿Qué le parece esto, juez Castro? Hombre, es cierto, eso sí, el mérito lo tuvo en que España estuvo sentada en la mesa, pero en la mesa donde se tomaron las decisiones equivocadas. Que este señor persista en su empecinamiento de que no se equivocó, bueno, eso es una actitud propia de las personas que no saben reconocer sus errores, pero a los hechos nos tenemos que remitir. Allí no había armas de destrucción masiva, por lo tanto fue una guerra iniciada gratuitamente por motivos quizá inconfesables. Estamos en un momento en el cual Alberto Núñez Feijóo ha dicho que estamos ante el gobierno más corrupto en 50 años. El gobierno más corrupto, decía así Alberto Núñez Feijóo. Vamos a verlo. Y le pregunto como jurista, porque algo usted sabrá de haber juzgado, pues por ejemplo, todo lo que tuvo usted entre manos relacionado con miembros de la familia real. Pero esto ha dicho Feijóo. Vivimos con un presidente rodeado absolutamente de corrupción, donde se ha producido más corrupción que nunca en los casi 50 años de democracia. ¿Qué le parece, señor Castro? ¿Estamos ante el gobierno más corrupto, dice el líder del PP? Hombre, a mí no me gusta recurrir al y tú más, y creo que los ciudadanos tienen todo el derecho a opinar sobre la corrupción que pudiera residir en este gobierno, pero creo que quien menos puede hablar es el Partido Popular, porque ha protagonizado casos de corrupción, no aisladamente en algún que otro territorio, sino prácticamente en toda la geografía española. Yo he tenido la oportunidad de instruir causas contra el caso Calviá, soborno a un concejal socialista por parte de dirigentes del PP, la actuación del expresidente del Gobierno Balear, Jaume Matas, creo que está más que clara, está más que condenado. El hecho de la caja B del Partido Popular en Baleares, donde tenían que retratarse los adjudicatarios de contrataciones públicas para dejar la correspondiente comisión, creo que el PP ahí debería de guardar un cauteloso silencio. Juez Castro, un placer tener sus valoraciones. Por cierto, un titular sí le voy a pedir, porque el Partido Popular está planteando llevar al Tribunal Constitucional si el Gobierno no presenta los presupuestos. Esto como jurista, ¿qué le parece? ¿Le ve recorrido? Hombre, esto más que un asunto jurídico es un asunto político. Yo jurídicamente no sé hasta qué punto la obligación de presentar los presupuestos a costa de que no vayan a ser aprobados es una obligación legalmente exigible. Políticamente quizá pueda serlo, pero desconozco hasta qué punto puede haber una sanción civil, penal, administrativa por no presentar los presupuestos. Creo que son cuestiones de oportunidades políticas que no se pueden trasladar al terreno jurídico. No, quiero preguntar a Ernesto de Kaiser, experto en materia jurídica. Ernesto, ¿qué te parece esto? Porque hoy el Partido Popular hace este anuncio. Si no hay presupuestos, lo llevamos al Tribunal Constitucional. Previo paso por el Senado, esta iniciativa. Es que antes de irse por las ramas, uno tiene que definir cuál es el caso.
uno tiene que definir si hay caso. La Constitución, artículo 134, título 7, Economía y Hacienda. Y no te asustes. Punto 3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. No hay caso. ¿Qué quiere decir que no hay caso? Porque aquí no dice que cuando no salgan los presupuestos es una ilegalidad del Gobierno. No hay caso. Lo único que está haciendo Feijóo es aspavientos. No, eso... Termina, Ernesto. Quiere decir, el Tribunal Constitucional lo va a desestimar. Y si no lo desestima al límine, que en latín quiere decir de entrada, lo hará a las próximas semanas. Mira. No hay caso, son aspavientos, como cuando Feijóo comenta la decisión, la resolución del juez Puente. ¿Qué tiene que comentar? Es un tertuliano. El señor Feijóo, que se dedica a comentar todos los días, lo que dice Puente ya ha tenido una respuesta por parte del Congreso. ¿Qué pasa? Que el Poder Judicial ahora resulta que va a decidir, como ha decidido con la amnistía, no aplicarla porque le da la gana, porque está por el señor Marchena y el señor Llarena están por encima del imperio de la ley, y ahora va a tener que determinar que elimina al diputado porque se le ocurre al señor Puente. Porque aquí, Ernesto, lo que dice el Gobierno, lo que ha dicho el presidente esta misma semana, que presupuestos va a presentar, otra cosa es que salgan adelante. Pero, pero la ley lo que dice es que tiene que presentarlo. Bueno, esa es la obligación, no que salga, porque que salga no depende de él, no depende de su buena voluntad. Lo que está haciendo Feijóo es un engaño a la opinión pública, le está tomando el pelo a los españoles, porque evidentemente los españoles no tienen por qué saber el artículo 134 de la Constitución, punto 3, que es lo que dice, que es una farsa lo que está haciendo Feijóo. Como no se lo sabe Ernesto, a ver, mira, a mí no me hables, habla a la cámara o al señor. Pero ¿cómo no te va a hablar a ti? Te hablo porque estás tú enfrente, Ernesto. No te hablo a ti, no pronuncies ni mi nombre. A ver, mira, pero ¿cómo no va a Ernesto, mira, por favor, faltas de educación no, y faltas de respeto tampoco. Da tu opinión. Bien, mi opinión es que, punto número 1, el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, eso punto número 1, es un tribunal de garantías, no forma parte del Poder Judicial, eso punto número 1, es una cuestión técnica y una cuestión básica y objetiva. Punto número 2, creo que el Partido Popular está enfocando mal el asunto, porque lo que tiene que enfocar es en la presentación de los presupuestos, no en la aprobación. Porque la Constitución no obliga a aprobar los presupuestos, obliga a presentarlos. Lo acabo de decir, ¿lo bien, que repites? Entonces, pero tú lo que no has dicho, Ernesto... Estupideces. Pero tú lo que no has dicho, Ernesto, es que ya no presentó los del año 2025, porque yo no he visto, quizás Ernesto sí que lo vio. Tampoco lo dice el 134. Ernesto quizás lo vio, yo no he visto desde luego el proyecto... Tampoco lo dice el 134. Estoy hablando yo, no Ernesto, dice que son dos. Estoy hablando diciendo yo. Estupideces. Estoy hablando yo. Te ganas la vida hablando estupideces. Estoy hablando no, calma, no, eso no. Hablando estupideces. Entiendo que te ganes la vida así. Calma, eso sigo. Termino. Yo no he visto los presupuestos generales del año 2025, no los ha presentado. Entonces, lo que yo creo, sí, que el PP enfoca mal el tema, porque la cuestión no es aprobarlos, eso no lo obliga la Constitución, lo que lo obliga es a presentarlos. Y ya Sánchez no presentó, el Gobierno no presentó los del año 2025, esa es la realidad. Tío, con lo cual, es... espero que presente los del 2016, si no, estará incumpliendo la Constitución. Y en estos momentos, el plazo son 3 meses antes de que expire el año. Ya lo está incumpliendo el plazo. Resto. Es una tontería, pero si dice tontería, no tiene sentido, no hay caso. Y cuando el Tribunal Constitucional lo desestime, lo discutiréis aquí vosotros, entre vosotros, sin mí probablemente, y veréis que no hay caso, no hay caso. Es una maniobra de Feijóo que tiene que estar todo el día haciendo cosas, haciendo anuncios, se ha convertido en un tertuliano vulgar y corriente. Bueno, y tenemos también una conexión pendiente, Antonio Gómez de Olea, porque Santos Cerdán pide estar en libertad y considera un agravio comparativo, que es la condición que tengan Ábalos y Koldo. Eso es, Jesús. Lo que hace Santos Cerdán es pedir su libertad provisional. Plantea a Leopoldo Puente que si no ha visto un riesgo de destrucción de pruebas para aprobar una hipotética prisión provisional sobre la figura de Ábalos y Koldo García, el que fue el asesor del exministro, habría mucho menos riesgo de destrucción de pruebas por parte de Santos Cerdán. Ojo, porque hace especial referencia a los 2 últimos autos de Leopoldo Puente, donde se indica que tanto Ábalos como Koldo podrían tener un supuesto patrimonio en B y además vínculos en el extranjero. Además, Jesús añade en este último escrito de la defensa de Cerdán que el último informe de la UCO no hace ninguna referencia a alguna vinculación entre Santos Cerdán y el patrimonio supuesto en B de Ábalos. Bueno, y yo os pregunto, Ernesto y Hugo, esto en un contexto en el cual se ha lanzado un mensaje de cuál es el gobierno más corrupto. Feijóo ha dicho que estamos ante el gobierno más corrupto actualmente. Lo cierto es que el lunes hay un juicio de la Gürtel que tiene novedades que ahora vamos a contar. Pero esto del gobierno más corrupto. Ernesto.
Bueno, yo quería decir sobre el tema de Cerdán que el juez debería ponerle en libertad inmediatamente, y lo digo porque por una sola. Le va a poner en libertad probablemente en el mes de noviembre, lo he anunciado ya aquí en el programa hace ya muchas fechas, y además él mismo lo ha adelantado, ha dicho que no va a estar todo el periodo de 6 meses por el cual le mandó a prisión y que vencería ese periodo el 30 de diciembre. Pero hay un problema que es fundamental. Cuando digo que no hay límite para ponerse en ridículo, el juez dijo que le mandaba a prisión porque el señor Cerdán era el que repartía la pasta, el que le daba el dinero, ¿vale? Y que era el jefe de la trama y que tenía el contacto con los que le daban el dinero, los jefes de las empresas, Acciona. Todavía no he visto la entrada y registro, quizás tú sí, pero yo no. Pero en cualquier caso, si el auto que examina las relaciones entre Koldo y Ábalos y sus transferencias dinerarias no dice nada de lo que le daba Cerdán a Koldo y a Ábalos, que se supone que decía el juez en el auto que le mandó a prisión, es que le tiene que soltar, porque no viene ahí que le daba el dinero, les está corrigiendo toda la instrucción. El señor Puente está haciendo el ridículo, y yo le aconsejo que de oficio, aunque ya tiene una petición de libertad que es impecable, que es una bomba en la línea de flotación de toda su instrucción y sus contradicciones, y de la UCO, que le ponga libertad. Y si quiere ponerlo de oficio, bueno, pues que rechace, porque los jueces a veces, ¿sabes? Cuando le piden la libertad te dicen que no, y a la semana le ponen libertad. Póngale en libertad en función de la petición que le ha hecho la defensa de Cerdán, lo que usted ha hecho con Koldo y con Ábalos esta semana. Y si no lo quiere hacer porque se lo piden, hágalo usted de oficio. Bueno. Y quede bien, señor Puente. Magistrado emérito Ramiro García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos. ¿Es normal esto, el estupor, me causa estupor que Ábalos siga siendo diputado? ¿Es injerencia política? Desde luego, dentro de una resolución judicial, es decir, dentro de un auto, realizar las manifestaciones de índole política que realiza el juez Leopoldo Puente, a mi juicio supone un supremo despropósito, una clara injerencia sobre el poder legislativo y una desviación de poder en el ejercicio de la jurisdicción, articulando una crítica contra el Congreso de los Diputados, aunque sea una crítica velada, ya que la jurisdicción significa aplicar la ley, interpretar la ley, motivar cada caso concreto y hacer una valoración probatoria. Pero en ningún caso se puede utilizar una resolución judicial para hacer vía indirecta proposiciones de ley encubiertas dentro de una resolución en forma de auto, y más proveniente de un magistrado del Tribunal Supremo que parece que está dentro de la línea del que pueda hacer que haga. ¿Usted cree que esto es instrucción política, que esto responde a un dictado político? A mi juicio se trata de una desviación de poder por motivación política. Es decir, el señor Leopoldo Puente puede ir al Ateneo, ir a las facultades de Derecho, ir a las asociaciones judiciales y estimar sus opiniones, pero no utilizar una resolución judicial para hacer una crítica velada al Poder Legislativo, al Congreso, y desconocer, además, la doctrina constitucional en relación con el carácter personalísimo e intransferible del auto del acta de diputados. Pues yo hay quiero una recordar pregunta además aquí práctica. Déjeme que se la plantee, que es, ¿esto puede cuestionar la imagen de independencia, la imagen de imparcialidad del juez? ¿Esto puede tener, más allá del escándalo político que esto está generando, una consecuencia legal? Bueno, vamos a ver. Desde luego no es, desde el punto de vista del análisis de la imparcialidad, no precisamente podemos decir que el contenido del auto en el tema del estupor y de la proposición de ley encubierta
vaya por buen camino para decir que el juez Leopoldo Puente, en este caso concreto, se le puede decir que es un juez totalmente imparcial. Hay un sesgo político claramente, y permítame que a mí, en relación con la proposición encubierta de ley, me venga a la memoria lo que le pasó al diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Fue privado injustamente de su condición de diputado en una sentencia del Supremo. Después el Tribunal Constitucional le otorgó el amparo. Por lo tanto, quienes defienden que un diputado tenga que ser suspendido antes siquiera de ser condenado, podría llevar a que los jueces se lanzaran a alterar la composición de las cámaras, sencillamente en base a la proposición que encierra el contenido del auto, en esa parte del señor Leopoldo Puente. Multitud de jueces estarían felices en poder alterar la composición del Congreso siguiendo la proposición que hace el juez Leopoldo Puente. Es decir, hay un contenido político clarísimo. Magistrado, le agradezco. Ramiro García de Dios, cuídese. Gracias, magistrado emérito. Un abrazo. Sí, bueno, que el juez Puente metió una morcilla para coger y generar titulares de prensa y dar argumentario político al Partido Popular. Es decir, el último párrafo del auto era una vergüenza. No es la primera vez que Leopoldo Puente lo hace. Oye, todavía sigue buscando los 5,5 millones que no va a encontrar. Y al final lo que nos tenemos que plantear es si nos causa estupor que haya jueces que hagan autos como los de Leopoldo Puente. Pero estamos de acuerdo que estupor no es un adjetivo. Yo he dicho que estupor es una morcilla, es una excusa para generar titulares de prensa y argumentario político al Partido Popular. Eso es lo que hizo en ese auto. Y no nos podemos acostumbrar a eso como sociedad. No, claro que no nos estamos acostumbrando. Pero nos estamos acostumbrando. A mí me parece que es un párrafo que está totalmente fuera de lugar, no tocaba, ¿no? Pero no deja de ser una opinión jurídica. Pero es que estamos ya un poco hartos que la UCO y que los jueces... Déjame que acabe. Perdona. Déjame que acabe. Ahora hablo. Que empiece, en realidad. Sí. Posiblemente no la tenía que haber escrito en ese auto, porque, ya te digo, está fuera de lugar. Pero bueno, es la opinión de un juez que piensa... Pero es que no queremos saber la opinión ni de los jueces ni de la UCO patriótica. Es que estamos ya hartos de que en los informes de la UCO y en los autos se pongan yo misma te acabo de decir, frases para generar titulares de prensa. Yo misma